Bien, hermanos, vamos a retomar un estudio que venimos haciendo de la Confesión de Londres de 1689. Llevamos 2 semanas en donde pues nos detuvimos, pero vamos a volver a retomar en esta noche el estudio de la doctrina bíblica de la justificación. Entonces, si tienen la confesión allí a la mano, puede buscar el capítulo 11. Capítulo 11, párrafo número 2. La última ocasión vimos la introducción, o sea, el párrafo 1, y recordemos, hermanos, que casi en todos los capítulos de la confesión, el primer párrafo es muy importante porque generalmente nos presenta la definición del tema que se estudia, de la doctrina, y siempre va generalmente, o casi siempre va de lo más general a lo más específico. Ese es el caso de la doctrina de la justificación. Y para recordar brevemente, debemos considerar que la justificación está como en un eslabón unida, como en un eslabón en una cadena, a otras obras que Dios hace con respecto a la salvación del hombre. Como cuál, por ejemplo, el llamamiento eficaz, fue algo que vimos en el capítulo anterior, cuando Dios llama a alguien para salvación. También está relacionado con la santificación. ¿A qué texto estoy hablando? ¿Me refiero explícitamente? ¿O cómo sabemos que todo esto es como un eslabón que está todo unido entre sí? Romanos 8:30. Volvamos a recordar ese texto que es muy importante. Romanos 8, versículo 30. Dice lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Esto hace parte de lo que se conoce como el orden de la salvación, eso se llama el orden salutis, ordo salutis, orden en la salvación. Si nosotros vemos en las escrituras, la salvación tiene un cierto orden. Por ejemplo, ¿dónde inicia la salvación? En la elección de Dios, la predestinación. ¿Dónde concluye toda esa gran obra de la salvación? En la glorificación final, ¿sí? Y ya hablando de la justificación como tal, que es nuestro tema de estudio en esta noche, vimos que la justificación, ¿qué es la justificación? ¿Cómo podríamos resumirla con nuestras palabras? La justificación es el acto de Dios, es un acto de Dios de declarar justo a todo aquel que pone su confianza y su esperanza en Él. Dios lo declara justo en Cristo, en virtud de la obediencia de Cristo, una obediencia perfecta, sin mancha, sin tacha, y en virtud de su sacrificio en la cruz, de su muerte sustitutiva en lugar de nosotros. Entonces recordemos esto siempre. La justificación incluye estos dos aspectos. Cristo muere en nuestro lugar, lleva nuestra culpa, nuestro pecado es sobre Él, puesto sobre Él, y al mismo tiempo su justicia nos es tenida en cuenta a nuestro favor por medio de la fe. Hermanos, no estoy hablando acá simplemente como cosas teóricas. Si tú estás en Cristo, esto es lo que ha pasado en tu vida, en tu alma. Allí en el primer párrafo veíamos que no es que Dios infunda la justicia, o sea, como que tengamos en sí mismo la justicia de Cristo, no por infusión, sino por lo que conocemos como imputación, la declaración de la justicia. Dios es como en un juicio, aquel que es justificado es absuelto, es declarado inocente. ¿Por qué? No por ninguna obra de la criatura, no por nada hecho en nosotros, sino por la gracia soberana de Dios. Y repito algo nuevamente,
La justificación es clave, iglesia, es una doctrina vital en nuestro correcto entendimiento del Evangelio de Cristo. Y es una verdad de las más dulces de que hay en la Biblia, hermanos, porque si usted se pone a pensar, el creer que nuestra justicia no está en nosotros mismos, sino que es otra persona que está en los cielos, que es Cristo, ¿eso que va a traer a nuestras vidas? Va a traer paz en la adversidad, cuando estemos confundidos, cuando hayan dudas, porque pueden llegar, va a haber esperanza, sonrisas en medio del llanto, y así. ¿Por qué? Por lo que dice Juan: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, primera de Juan 2:1. Para cuando Satanás nos acuse y nos recuerde nuestro pasado o nuestros pecados, debemos recordar que tenemos un abogado justo. Entonces, quiera Dios que sea una realidad en tu vida y en la mía, esto de ser justificados, de ser bienaventurados. Dice la Biblia: bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas, sus pecados son cubiertos, y a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Romanos 4, versículos 6 al 8. Leo el párrafo 2, 11.2. La fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino una fe que obra por el amor. Vamos a dividir esta enseñanza en 2 puntos. 1, la justificación por medio de la fe. Justificación por medio de la fe. Y 2, la relación entre la fe y las obras. La relación entre la fe y las obras. Para el primer punto, consideremos el siguiente texto. Ya que estamos ahí en Romanos, vayamos al capítulo 3. Y leo desde el versículo 21 en adelante. Romanos 3, 21 en adelante. Prestemos atención, dice Pablo allí: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta allí dejamos esa lectura de ese texto. Si ustedes notan el pasaje, iglesia, es un texto clave en Romanos. Se nos está presentando allí el Evangelio, el hombre está destituido de la gloria de Dios, solo podemos ser justificados por gracia, ¿cierto? Pero acá está el punto a resaltar en este momento. El Espíritu Santo acá insiste mucho, con frecuencia, que la justificación es por medio de la fe. Miren ustedes,
en ese texto que leímos, el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Y versículo 30, Él justificará por fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Miren cómo casi 4 o 5 veces en el mismo porción del texto dice y resalta que el instrumento es solamente la fe. Con el pastor Noel vimos en Hebreos 11 lo que es la fe, ¿cierto? Hebreos 11:1, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Pues bien, hermanos, en lo que respecta a la salvación misma, la fe es la certeza, la confianza de que en el Gólgota, en el Calvario, Jesucristo murió en nuestro lugar, de manera personal. O sea, la fe salvadora no es una fe abstracta, como solamente histórica, como que yo creo que Jesús vino y tal. No, es una fe personal de que cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, estaba considerándote a ti, aunque ni siquiera habíamos nacido, y por todos nuestros pecados. Para que la fe sea una fe salvadora, debe ser personal, personal. O sea, la convicción de que Él llevó nuestro pecado, nuestras iniquidades, y que a su vez Dios nos tiene por justos en Cristo. Esa es la fe salvadora. Tener la certeza, la plena convicción de que todo ha sido consumado, de que ya no tenemos ninguna deuda para con Dios. Lo que dice también la Escritura, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, que somos plenamente reconciliados con Dios, la convicción de que ya no somos objetos de su ira, sino solamente de su gracia. Así que la fe, por supuesto, es un don de Dios, pero es el canal, es el instrumento mediante el cual Dios justifica a aquel que viene a Él en fe y en arrepentimiento. A esto, Martín Lutero, el reformador, lo llamó la justificación por medio de la fe. ¿Esto qué significa? Iglesia, nadie en absoluto puede ser salvo, nadie puede recibir esta justicia de Dios si no es por medio de este instrumento, si no es por medio de la fe. La justificación es por medio de la fe sin las obras de la ley. Noten lo que dice otra vez el versículo 28. Concluimos, dice Pablo, concluimos que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Y antes de pasar al último punto, quiero agregar algo más en cuanto a esto. Ustedes saben que en buena medida esto fue la causa de la separación con el catolicismo romano. Claro, hubo muchas cosas más, pero el asunto cardinal, que es donde nació la Reforma Protestante y que surgió la separación con el catolicismo romano, fue esto, la justificación por la sola fe. Puesto que enseña el catolicismo romano, iglesia, ellos no ven la justificación como un acto de Dios, sino como un proceso que la persona logra. ¿Noten la diferencia? Un proceso. Nosotros no creemos tal cosa. La justificación es un acto soberano que Dios hace en la persona. Y saben, ellos, Roma, en su concilio que ellos hicieron, este concilio llamado Concilio de Trento, ¿saben qué dice textualmente? Ellos declaran anatema o maldito a todo aquel que crea que la justicia es por medio de la fe sola, textualmente, y siguen creyendo lo mismo, no ha cambiado. Así que
esto lo menciono para que veamos que la diferencia no es algo menor, la diferencia es sustancial. Es prácticamente lo que está en juego, es el evangelio mismo. Una postura, una noción, nuestra convicción lleva al reposo verdadero, al descanso, a la paz, a la justicia por la sola fe en Cristo. La otra conduce a ¿qué? A una confianza en nosotros mismos, a que no miremos solo a Cristo, sino a unos méritos que no tenemos. Si quieren, si están anotando apuntes, en casa pueden leer estos pasajes también. Romanos 1:17 y Filipenses 3:9. Romanos 1:17, Filipenses 3:9, esos dos versículos enfatizan que la justicia es por medio de la fe solamente. Ahora veamos rápidamente el segundo punto, la relación de la fe y las obras. Relación de la fe y las obras. Vayamos a Gálatas 5, versículo 6. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este pasaje, este versículo y Gálatas está diseñado para golpear fuertemente al judaísmo, a todo intento de judaizar la iglesia o a cualquier intento de justificarnos a nosotros mismos. Hermanos, todas estas cosas externas, por ejemplo, la circuncisión, etcétera, etcétera, no tiene valor alguno en lo relacionado con la salvación. ¿Por qué? Lo que vimos en el primer punto, es solamente por medio de la fe. Sin embargo, y acá entra lo importante, esa fe obra, o sea, la fe salvadora no es una fe muerta. Mire lo que dice acá ese texto, la fe obra por el amor, o sea, que nuestra convicción como iglesia local es que aunque creemos que la fe es el único instrumento para la justificación, al mismo tiempo creemos que la fe no está sola, sino que va acompañada de obras o de frutos dignos de arrepentimiento. Creemos que las obras, los frutos son la consecuencia natural de la fe. Lo que rechazamos es que las obras sean la causa de la justificación, de la salvación. Así que vemos más bien que las obras, nuestra vida, debe ser una evidencia de una persona que ha sido justificada por Dios. Lo que dice también Efesios 2:10, ¿se acuerdan? Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Sin embargo, este último punto no podemos dejar de mencionarlo. Santiago nos lo habla muy claro también. Vayamos a Santiago 2. Santiago capítulo 2, versículo 17. Sí, 17. Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Allí está hablando del ejemplo de Abraham. Y versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Algunos han llegado a afirmar que Santiago contradice la doctrina bíblica de la justificación por la fe sola. ¿Saben por qué? Miren el versículo 24. Ustedes lean el 24 y van a notar por qué. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué Santiago dice esto, iglesia? Porque parece contradecir todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Santiago afirma esto porque ¿cuál es el contexto de ese pasaje? Que la fe genuina va acompañada de buenas obras.
de frutos del Espíritu. Es decir, Santiago lo que nos quiere decir es que la justificación lleva a la santificación. Santiago nos está diciendo cuáles son señales de una fe viva y verdadera, una fe salvífica. Así que concluimos que la fe que no obra simplemente está muerta, como dice allí. Es más, él da el ejemplo, así como el cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así lo mismo una fe sin obras. Todo aquel que tenga una profesión de fe, esa profesión de fe debe ser creíble por su vida. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Así que es importante, hermanos, para todos nosotros que podamos entender esa relación entre la fe y las obras. Porque ¿saben cuál es el problema? Y es sutil, cuando se confunde la justificación con la santificación. Y cuando eso pasa, y podemos llegar a equivocarnos, a confundirnos, casi que sin darnos cuenta, va a generar consecuencias. Son dos actos de Dios que van de la mano, van juntos, pero son distintos. Justificación, un solo acto de Dios. Santificación es una obra de Dios por medio de su Espíritu que dura toda la vida, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, o hasta que Él vuelva. Que podamos tener un equilibrio, el equilibrio que le da la Biblia a estas dos grandes verdades que Dios ha hecho en su pueblo o que hace en sus hijos. Pero la misma confesión de fe nos va a ir ayudando a eso, porque si ustedes ven todos los capítulos posteriores a eso, habla de la adopción, habla de la santificación, de la fe salvadora, de la seguridad de la salvación, de las buenas obras. Hay ese equilibrio. Concluyo antes de orar con lo siguiente. Quiero mencionar unos breves comentarios del pastor Waldron y de Renihan al respecto, James Renihan. Por ejemplo, el hermano Waldron comenta: Dios nos justifica por medio de la fe. O sea, ¿por qué Dios nos justifica por medio de la fe solamente? Lo hace solo para su gloria, solo por su gracia y solo a través de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Dice él, la fe es la mano vacía que se agarra a Cristo, que agarra a Cristo y hace concentrar toda nuestra atención solamente en Cristo. Aparta la mirada de nosotros mismos para dirigirla solamente a Cristo. Y es más, el hermano, el Waldron comentaba algo que me llamaba la atención. Él preguntaba, ¿nos podemos unir con los católicos romanos en torno al Evangelio? Y él decía, no. ¿Por qué? Porque ellos han llegado a sostener una herejía. Lo que dice Pablo en Gálatas. Maldito todo aquel que os anuncia un evangelio diferente. Así que la doctrina de la justificación que tiene Roma no es un error pequeño, es una herejía que trastorna la esencia misma del evangelio. Y el hermano Renihan comenta lo siguiente, y con esto oramos. El párrafo 2 de la confesión marca cuidadosamente una separación entre la fe y las obras, pero al mismo tiempo enfatiza la siguiente verdad. La fe está sola, pero no está sola. La fe está sola, pero no está sola. Separa esa frase. La fe está sola, ¿a qué se refiere? A que es el único instrumento por el cual Dios justifica al pecador.
¿Y en qué sentido no está sola? En que la fe, si es fe salvadora, va a ir acompañada de frutos, hermanos. Así que hoy hemos visto la singularidad de la fe, solo por medio de la fe, pero también el acompañamiento, los frutos. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado como iglesia para buscar tu rostro. Rogamos que escuches nuestros ruegos, nuestras súplicas, las distintas peticiones que hemos elevado delante de ti en esta noche. Y gracias por hacernos recordar o apreciar una vez más esta hermosa verdad que podemos ver en tu palabra. Y te ruego, Dios, que todos los que nos hallamos presentes acá o los que oyen también esta enseñanza sea una realidad en nuestra vida, oh Dios. Que tú nos declares justos por medio de Cristo y que esa verdad hermosa, gloriosa, nos llene de gozo, de seguridad, de paz. Danos esa fe salvadora, Señor, que también se evidencia en vidas regeneradas, vidas transformadas, en frutos, Señor. No permitas, te lo ruego, que nuestra fe sea una fe falsa, una fe muerta, no una fe como la de los demonios, Señor. Por favor, danos esa fe que te honra y que te glorifica. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.